Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Reseña de una pandemia de errores. El libro Una pandemia de errores de Francisco Mercado Merino, un gran periodista de investigación desde hace casi 40 años, la mayor parte de los cuales desempeñó su trabajo en El País. Es un libro de 430 páginas que refleja de una manera muy pormenorizada, muy detallada, pues todos los acontecimientos más significativos del desarrollo de la pandemia del coronavirus en España. Ciertamente es un libro pues extenso, muy minucioso, que va pues narrando, explicando pues numerosísimos pormenores de pues la gestión política de la pandemia. En este vídeo, que es una reseña, como un comentario crítico del libro y que por otra parte recomienda su lectura, pues voy a fijarme solamente en algunas frases de la obra, de esta crónica, pues podemos decir casi de una muerte anunciada, y que son frases que nos hacen reflexionar y repensar todo lo que ha sucedido. Ciertamente la tesis del autor, de este periodista de investigación, Francisco Mercado, es que se han hecho mal o muy mal las cosas por parte del gobierno de Pedro Sánchez y realmente va, diríamos que poniendo, diríamos, la lupa sobre pues muchísimas cuestiones que pues realmente tendrían que haber sido desarrolladas de otra manera para evitar pues más de 44.000 muertes. Como él dice al inicio del libro, ha habido más de 44.000 compatriotas muertos por un virus. Entonces, a partir de ahora voy a comentar unas pocas frases del libro, nada más, lo que me ha parecido más significativo o más importante en principio, aunque todo el libro pues, es realmente magnífico, pero simplemente para señalar pues, algunos aspectos de muestra de lo que dice el libro para que los lectores pues, lo lean. Y ciertamente eso también va a darnos distintos enfoques, valoraciones sobre lo que ha sucedido y sobre todo nos va a hacer pensar y reflexionar. La primera frase con la que quiero comenzar es la que está en la página 12, en la que dice Francisco Mercado lo siguiente: Estados Unidos tiene 4.750 infectados por millón de habitantes y España 5.963. Esto fue ya hace unos meses, pero en cualquier caso esto significa que es la mayor tasa de contagios del mundo la que tiene España. Y claro, es verdad que el propio autor lo comenta en el libro, y yo soy de la misma opinión, que efectivamente las cifras totales absolutas de muertos, por ejemplo en Estados Unidos, si los comparamos con España, es muchísimo mayor. Actualmente llegan a 200.000, pero hubo una etapa en que eran 100.000, cuando en España eran bastantes menos. Pero, claro, esos son números absolutos, pero diríamos que la incidencia pues por millón de habitantes es mayor, significativamente mayor en España que en Estados Unidos. Es la más alta del mundo, la de España. La tasa de contagios realmente por millón de habitantes, y esto es un dato pues que da muchísimo que pensar, es muy preocupante. Eso quiere decir que se gestionó mal la pandemia. A lo largo del libro el propio Francisco Mercado lo pone de manifiesto en su crónica con muchos datos, con muchos informes, incluso pues investiga lo que se sabe de las pesquisas de la Guardia Civil en este asunto, etcétera, etcétera. También en otra de las frases del libro aparece que todos los países del globo se han contagiado menos que España. Y esto puede ser objeto de muchísimos comentarios, lógicamente. Es verdad. Entonces esto también indica claramente que al principio de la pandemia se tenían que haber puesto muchas más medidas, un confinamiento pues riguroso desde los primeros días, desde febrero, por ejemplo, y no esperar al 14 de marzo como se esperó. Ese fue un tiempo clave que pues produjo diríamos que la expansión del coronavirus de una manera realmente alarmante. Se entiende también perfectamente que en el libro diga el autor que España tendría el Guinness por fallecidos por causa del coronavirus. Y así es, por desgracia, porque la tasa es altísima en comparación con la cantidad de población española que existe en España viviendo. Realmente, y por supuesto, personas que no sean españolas, que estén viviendo también, por supuesto, en España.
Mm, Realmente él, a lo largo del libro, el autor, Francisco Mercado, pues indica que se actuó con lentitud y que en otros países del mundo se actuó con muchísima más rapidez, en Alemania y en otros países, y tomaron medidas mucho antes, y que se tenía que haber imitado ese tipo de actitudes por parte del gobierno español, del ministro de Sanidad, del presidente del gobierno, de Fernando Simón, etcétera, etcétera. Realmente está claro que todos los infectados contagian, por ejemplo, con o sin síntomas. Lo dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Y España, pues al principio, cuestionará que los asintomáticos contagien y solamente lo reconocerá pues ya a partir de abril, prácticamente. Eso también fue otro gran error. Hubo un cúmulo enorme de errores, pero sobre todo en la parte inicial de expansión del coronavirus. Por ejemplo, el 2 de febrero de 2020, Simón disuade y dice: no es necesario que las personas con sintomatología respiratoria vayan a urgencias, solo deben seguir las pautas que les marca su médico. Y este fue un mensaje que pues probablemente no fue acertado, ya que semanas después se dispararon los fallecimientos y en ese caso, pues en esa situación, Simón dirá que ignora por qué se ha producido tal incremento, pero una parte había fallecido por coronavirus sin saberlo. Y bueno, dice el autor que hicieron caso al doctor Simón. Ciertamente hubo unos errores ahí de estrategia, de protocolo, a mi juicio bastante claros. Por otra parte, no se aprendió de la experiencia de China, de las medidas que estaba tomando China u otros países. Y, por ejemplo, el 18 de febrero de 2020, mismamente, China enseña que el virus es tan ferozmente contagioso que salta los muros del confinamiento. Esto tenía que haber causado, diríamos, en el Ministerio de Sanidad, fundamentalmente en Simón y pues en otros especialistas del Ministerio de Sanidad, les tenía que haber dado la pauta para iniciar un confinamiento pues mucho más rápido y sobre todo no esperar a confinar al 14 de marzo, sino confinar incluso ya pues podría ser a partir de estas fechas de febrero. Y se hubieran evitado pues miles de muertos, decenas de miles de enfermos, etcétera, etcétera. Esto lo dice también Francisco Mercado a lo largo del libro, más adelante. Por otra parte, en esta crónica temporal del inicio de la pandemia, Simón, por ejemplo, también anuncia el 20 de febrero de 2020 a los servicios sanitarios que está preparando, y esto es un dato muy importante, un protocolo de manejo de cadáveres del COVID-19. Esto significa que ya preveían que podía haber una gran cantidad de muertes por causa del coronavirus, pero esto se ocultó, no se dijo públicamente, eran protocolos pues internos del ministerio probablemente, etcétera, etcétera. Y esto también da que pensar. Incluso el 28 de febrero del 2020 el virus se cuela por múltiples vías en España y se asienta entre el 14 y el 18 de febrero. Pero la versión oficial del Ministerio, la versión de Simón, el 23 de febrero, según el autor de este libro, afirma algo que no es verdad. En España ni hay virus ni se está transmitiendo, dice Simón, el 23 de febrero, cuando ya había habido casos, claramente. Ni tenemos ningún caso actualmente, cosa que no es cierta. Puede ser un error de Simón, lógicamente, pero realmente luego se comprobó mediante investigaciones por los correos internos de su equipo, dice el propio autor del libro, desvelados por la Guardia Civil, que Sanidad pues no maneja ya casos aislados, sino que desde el 24 de enero investiga 1 millar de presuntos casos y suman 997 el 28 de febrero y se confirman 34 a falta de analizar 143. O sea que ya había una serie de datos muy claros, abundantes, sobre lo que estaba sucediendo y esto parece que no se tuvo en cuenta, no se tuvo en consideración. Pero es que hay más. El 1 de marzo del año 2020, de este mismo año, España suma ya 73 casos. Y sabiendo esto, y sabiendo que la expansión del coronavirus es realmente muy rápida, muy potente, como ya se sabe por el caso de China y otros países, pues realmente pues no se hace gran cosa. Luego, en el libro, en el capítulo 3, pues el autor, Francisco Mercado, lo titula, este capítulo 3, 7 días aciagos de marzo por el suicidio. Traducido,
80.093 enfermos menos si no hubiera habido 8M, porque el 7 de marzo se hubiera confinado España, por ejemplo. En cambio, el confinamiento del 14 sí evitó más de 46.000 muertes, lo cual está bien que se hiciera, pero no calculan los expertos las muertes que se habrían ahorrado haciéndolo el 7 de marzo. Pues hubieran sido miles de muertos menos, sin duda. Todo esto pues parece que se ha obviado o no se ha querido reconocer por parte de las autoridades sanitarias, según lo que se deriva o se deduce del libro. Además, en el capítulo cuarto se habla de cuando el ritmo de contagios bajaba, llega al 8M y se dispara. Efectivamente, eso pues no hace falta comentarlo demasiado porque está también muy bien documentado en el libro y muy bien explicado. En el capítulo 7 el autor habla de que se produce una eutanasia ni dulce ni querida para más de 40.000 españoles, es el título del capítulo. Y es evidente, como dice el autor, que no les tocaba morir en el año 2020. Mueren solos, el gobierno prohíbe los funerales y visitarlos en residencias y en hospitales. Si se hubieran hecho bien las cosas, si hubiera confinado pues una serie de semanas antes, pues todo esto se habría evitado en gran medida, pero no ha sido así. Y las consecuencias las sufren los más débiles, los más desamparados, los mayores y las capas de población que están en peores condiciones económicas generalmente. Todo esto pues también da mucho que reflexionar. Ciertamente hay algo sangrante, que es que, por ejemplo, como dice Francisco Mercado, los pacientes de mayor edad ingresan menos en los hospitales e infinitamente menos llegan a las UCI. Han menudeado noticias sobre si hay protocolos de priorización según la edad, algo que sería ilegal. Pero yo, por ejemplo, he escuchado vídeos y audios de enfermeras, de médicas, que dicen explícitamente que se priorizó por cuestiones de edad y que hubo gente que de 80 años o más, o de 70 años o más, y que no se les atendió adecuadamente y se priorizó a gente de menos edad y que murieron. Eso, diríamos, hay audios, hay vídeos que circulan por las redes sociales y que se supone que si creemos en la presunción de veracidad de las personas que lo dicen y si tienen datos y si tienen pruebas de lo que dicen, podemos creerlos. Y eso está aparentemente claramente demostrado. Y eso es algo que no se puede permitir en ningún país civilizado, ningún país democrático se lo puede permitir. Eso está prohibido, por supuesto, por los derechos humanos, por la Constitución, diríamos que por pues, los códigos legales, y no se puede hacer, pero se hizo, según dicen estos testimonios, y hay pruebas, etc. Realmente eso es muy grave para cualquier país democrático, insisto. También dice el autor que nadie admite filtro de edad, los médicos solo confiesan que tienen que elegir a quién salvar la vida, o lo que es igual, quién entra en la UCI, que eso supone casi como un salvoconducto de vida, y los que no pueden entrar en la UCI pues ya es como condenarlos prácticamente en muchos casos a la muerte, etcétera, etcétera. Como se puede observar, pues la situación entre los meses de marzo y abril especialmente, pero también después, ha sido realmente dantesca. En el capítulo 11 del libro, por ejemplo, el autor, Francisco Mercado Merino, habla de Portugal, cómo aprende de los errores españoles y se confina con pocos casos, que hubiera sido lo más acertado para evitar todas estas consecuencias indeseadas. De todos modos, el libro requiere una lectura atenta, minuciosa, hasta la última página, y esto ha sido simplemente pues, un esbozo de algunas ideas que aparecen en el libro y de algunas reflexiones que nos pueden servir para darnos cuenta de que se han cometido muchísimos errores en la gestión de la pandemia en España. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en redes sociales y pueden suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.